audiencia por acompañarnos en este podcast Estudiantes de la USACH Conversan con. Mi nombre es Paulina Bayer, soy estudiante de Ingeniería Civil Industrial. Me acompañan Valentina Toro, karateca, medallista y también estudiante de Ingeniería Civil Industrial. Y también me acompaña Ignacio Salazar de la carrera de Administración Pública. Todos somos de la USACH. Esta es una iniciativa que surge desde el Centro de Integración Ingeniería y Sociedad para favorecer la comprensión y la canalización de diálogos creativos y funcionales sobre ciertas temáticas de interés social para ser llevadas a cabo en su conjunto por estudiantes del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional LEO y bajo el diseño, desarrollo y supervisión de dicho centro. Hoy damos inicio desde el Ministerio de Deporte a este gran podcast. Hoy tenemos un gran invitado, el ministro del Deporte, el señor Jaime Pizarro Herrera, a quien agradecemos profundamente que haya aceptado conversar con nosotros. ¿Cómo está, ministro? Muy bien, bueno, un gusto saludarlos, bienvenido. Y además de felicitar esta iniciativa, creo que tiene hartos propósitos que son, yo diría, muy atractivos en términos de también conocer lo que aquí se puede realizar, pero también de ir enfrentando ciertas situaciones que desde el ámbito profesional, más allá de la característica de cada una de sus carreras, también se puedan ver enfrentados en el futuro, así que sea una buena experiencia para ustedes. Muchas gracias, ministro. Para que la audiencia lo conozca un poco más, compartiré algunos detalles biográficos suyos. El ministro nació el 2 de marzo de 1964. Está casado y tiene 4 hijos. Es profesor de educación física. Tiene una amplia trayectoria en el fútbol chileno y también internacional. Ha jugado en clubes como Colo-Colo, Universidad Católica y en planteles de Argentina, Ecuador y también México. También ha sido entrenador de equipos. Fue seleccionado nacional de Chile en categorías juveniles y también adulto, participando en torneos de relevancia a nivel latinoamericano y también mundial. Fue capitán del equipo de Colo-Colo cuando ganaron la Copa Libertadores en 1991 y también fue director del Instituto del Deporte por 2 años durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. En el campo académico ha trabajado como profesor y director de cursos de posgrado en Gestión y Formación Deportiva en el Instituto AYEP y actualmente en la Universidad Finisterrae. El 10 de marzo del 2023 asumió como ministro del Deporte. Ministro, ¿algo que usted quisiera agregar? No, yo creo que ha sido bastante completo. Efectivamente, la combinación entre el ámbito académico, el deporte, el mundo privado, lo público, ha sido una parte importante, siempre con este denominador común que es tener la actividad física y el deporte siempre presente en mi vida, y desde muy chico, porque también mi proceso de no solamente escolar, sino universitario y de competencia partió también muy niño, así que efectivamente creo que es un muy buen resumen. Gracias, ministro. Mire, vamos a comenzar con las preguntas. Yo quisiera saber, ministro, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha debido asumir usted en el actual cargo y cómo lo superó? Voy a hacer un rápido paralelo. Creo que en mi primera experiencia en el mundo público fui invitado a participar en la red de estadios Bicentenario, esto en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y que buscaba básicamente entregar un informe respecto del estado de los recintos a lo largo de todo nuestro país, dada la proximidad del Bicentenario. Bueno, en esa comisión estuve y en algún momento la situación producto de cambio determinó que me nombraran como subsecretario en aquella época, que era el mayor cargo dentro del ámbito del deporte. Bueno, tuve ahí un espacio que fue, yo diría, bien interesante en términos de desarrollo y en términos profesionales, porque comenzó este ciclo de la Red Bicentenario que se extendió por varios gobiernos y que tuvo su primera expresión con la inauguración de los primeros 4 estadios, el de Coquimbo, el de La Florida, Chillán y Temuco. Así que a partir de eso, yo diría que ese hito encadena en alguna medida con lo que pasó a partir del 2023, donde en marzo fui invitado a participar, dado que nuestro país iba a ser sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.
proceso que ya llevaba varios años, pero que tenía en ese hito particular de ese año la ejecución de los juegos. Y yo diría que ha sido un proceso intenso, bien variado, dado que existían distintas sedes, habían varias regiones que formaban parte de este proceso, habían muchísimas disciplinas, habían más de 40 sedes como espacios para poder cumplir con las competencias, y una articulación con el mundo público, con el mundo privado. Del mundo público, más de 20 ministerios y servicios intervinieron colaborando para el desarrollo de este evento. Y desde el mundo privado, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y empresas, aportantes privados, empresas constructoras, formaban parte también de un núcleo bien importante y que fueron también bien determinantes en el desarrollo de lo que fueron los Juegos. Yo creo que básicamente el ámbito de gestión es juntar esta diversidad de organizaciones, de lo público, de lo privado, y también ponerlas con este sentido tanto de urgencia, pero especialmente de incentivo a que nuestro país iba a ser el organizador de ese gran evento. Ministro, junto con saludarlo, mi pregunta es: en atención a las enfermedades metabólicas que adolecen a una importante porción de la población mundial, y más delicado aún, que está impactando a niños y adolescentes, ¿qué importancia le otorga el deporte y qué incentivos se puede hacer desde la política pública? Hoy es un gran tema por diversas razones, donde a lo mejor las prioridades entre nuestros países pueden ir teniendo algún matiz. Sin embargo, en nuestro país, algunos de los espacios que son muy necesarios de abordar dicen relación, por ejemplo, con el sobrepeso y la obesidad infantil, dicen relación también con las conductas sedentarias, con los tiempos en pantalla, entre otras cosas. Y creo que ahí tenemos un espacio que yo creo que nos debe mover a todos a actuar, ¿no?, rápidamente. Y es así como desde el Ministerio de Educación, de Salud y de Deporte estamos impulsando el proyecto de ley de 60 minutos diarios de actividad física y deportiva. Entendemos que este proceso también tiene que ir acompañado de algunas situaciones que involucran a la familia. Y lo digo especialmente porque los datos que se nos entregan dicen relación en que niños de pre-kinder, kinder y primero básico son los que tienen los mayores problemas de malnutrición por exceso. Entonces, comprenderemos todos que a esa edad no es autónomo el proceso de la alimentación. Requiere acompañamiento, requiere educación, requiere afecto. Y eso yo creo que también es bien importante de poder transmitirlo. Con esto quiero decir que efectivamente es un ámbito que nos interesa mucho y que le hemos puesto adicionalmente desde el ámbito del deporte también un acompañamiento a poder promover más actividad física, poder incentivar los juegos deportivos escolares, poder desarrollar nuevamente juegos nacionales, poder coordinar adecuadamente para que ojalá más espacios públicos, plazas, parques, vías, calles, estén disponibles para eventos deportivos y recreativos, ¿no? No todo, entendemos, es alto rendimiento, por cierto, pero por eso nos interesa mucho esta colaboración. Y por último, diría yo que hemos visto muy buena disposición en el mundo público, municipios, gobiernos regionales, en ir promoviendo más espacios abiertos, en ir generando más eventos también en sus regiones. Para un niño, para un joven, ver la actividad de diversas disciplinas es muy interesante porque a lo mejor no había tenido oportunidad de ver una disciplina que lo pueda inspirar, que lo pueda incentivar, que le pueda gustar. Y creo que eso también lo hace un elemento facilitador. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. En una perspectiva de protagonismo internacional de nuestros deportistas de alto rendimiento, ¿qué medidas de alto impacto gestionados desde el Estado promovería usted en el corto plazo, en un horizonte de 3 a 5 años? Bueno, el alto rendimiento tiene algunos espacios que son duros, ¿no? El alto rendimiento son metas, son objetivos, son logros, son resultados y finalmente son hitos de consecución de
secuencia de resultados favorables, ¿no? Y lo digo porque está sometido, entre otras cosas, a las lesiones, está sometido al vaivén del propio rendimiento, y eso es una situación dura, compleja, ¿no? Pasado ese espacio, ¿qué aspectos son importantes? Nosotros entendemos que la promoción, participación de los atletas en disciplinas de su especialidad y poder participar en esos eventos es clave. Muchas veces la competencia es el agente movilizador para la superación. Tener mejor competencia, tener mayor competitividad, tener mejor preparación, contar con mejores espacios para ese desarrollo resulta absolutamente necesario. Si uno mira las proyecciones de presupuesto respecto de los últimos años, han venido todas en un desarrollo de crecimiento, y eso creo que es muy positivo. Si miramos cómo muchas disciplinas han ido destacando dentro del contexto sudamericano, por cierto que también nos alegra y nos incentiva enormemente. Hoy, entre otras cosas, podemos ver algunos deportes colectivos que han dado pasos muy significativos, ¿no? Y pongo estos ejemplos porque probablemente no le había pasado al hockey césped que tanto damas y varones clasifiquen a mundiales. No le había pasado al rugby que clasifique por primera vez a un mundial. Y así en esta diversidad yo creo que hemos ido logrando avances sustantivos. La representación que hemos tenido en Juegos Panamericanos, en Juegos Parapanamericanos, en Juegos Olímpicos y Paralímpicos ha sido con las delegaciones más grandes en la historia de nuestro país. Y creo que ese es un hito que se han ganado los deportistas. ¿Por qué? Porque hay que clasificar al evento, no es una bondad o un acto de simplemente de invitación de llevar a un deportista. Entonces, lo que debiéramos seguir promoviendo es que este nivel de competencia, esta preparación de los deportistas, este desarrollo en los espacios locales para una buena representación internacional se continúe consolidando. Y una última parte que me parece relevante también es que el que nuestro país haya podido ser anfitrión de juegos y seguirlo siendo en este momento, estamos partiendo con el básquetbol femenino adulto, después viene el Mundial Sub-20 de fútbol, después viene un Parapanamericano juvenil, después tenemos el Mundial de ciclismo pista, después pasamos al hockey césped femenino. O sea, hay una diversidad de disciplinas, hay distintos territorios que intervienen, distintas edades, y por supuesto que nos alegra infinitamente que eso además pueda incentivar a muchos jóvenes, a muchos niños que van a estar en los recintos, van a estar en los estadios y lo van a ver. Y esa debiera ser una conducta para el futuro. Ministro, bueno, bajo lo mismo que acaba de mencionar usted, es muy importante es incentivar a los niños porque son el futuro. Pero ahora bajo otra pregunta que le quiero hacer. Usted, como dijimos al principio de la entrevista, siempre ha estado vinculado al deporte, ya sea por su trayectoria como futbolista, también por haber estudiado pedagogía en educación física, ¿cierto? Y por los cargos que ha ejercido en organizaciones públicas como también privadas. Ministro, ¿cuál sería su escenario ideal para focalizar las principales inversiones del Estado chileno? Yo creo que la inversión del Estado, y qué bueno que sea planteado así, muchas veces tiende a ponerse más el tema de cuáles son los costos, ¿no? Cuáles son los gastos que se hacen. Yo creo que efectivamente el deporte es esencialmente inversión. Es inversión en desarrollo, es inversión en salud, es inversión en educación, es inversión social y es profunda rentabilidad hacia las condiciones de nuestra sociedad. Eso creo yo que es un agente promotor de muchas conductas, de muchos hábitos y de mucho cuidado por nuestros niños, niñas, por nuestras familias. Hoy día, claramente lo que debemos continuar desarrollando es cómo continuar potenciando todo este segmento de acompañamiento. Hoy día tenemos una comunidad que debe ser más activa a nivel de niños, y especialmente el primer ciclo básico. Luego también tenemos que pensar en que el censo nos ha dicho el porcentaje de personas mayores de 65 años ha subido. Vamos a vivir más.
estamos viviendo más. Por lo tanto, también necesitamos generar mejores condiciones para que esos años también sean activos, también sean en contacto, también se pueda socializar, también podamos compartir y disfrutar. Entonces, y claramente, cada vez más la actividad física y el deporte es un mecanismo de acompañamiento en esta ruta, ¿no? Tanto desde lo preventivo, desde lo curativo, pero esencialmente desde la proyección de cómo comprendemos la actividad física, ¿no? Y por supuesto que yo creo que debemos testimoniar de buena forma cómo podemos hacer esta aproximación para que los hábitos de nuestros niños sean cada vez más fáciles para ellos, más simples, más entendidos, más comprensibles, ¿no? Y eso yo creo que es muy necesario. Gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Muchos deportistas de alto rendimiento enfrentan grandes desafíos al momento de retirarse, especialmente en la inserción al mundo laboral después de dedicarle toda su vida al deporte. ¿Existe algún plan o se está trabajando en alguna política que contemple apoyo específico en el retiro de los atletas, como becas, programas de inserción laboral o incluso beneficios vitalicios para quienes han representado a Chile en Juegos Olímpicos o en grandes competencias internacionales? Hay diferentes niveles de intervención respecto del acompañamiento a los deportistas de alto rendimiento. El logro de objetivos está posibilitando, entre otras cosas, que puedan acceder a becas y que puedan tener a través del PRODAR el reconocimiento por el logro obtenido. Dependiendo de cuál es el objetivo, obviamente va teniendo un nivel de apoyo distinto, ¿no? O sea, en la medida que hay una medalla de bronce panamericana, que por supuesto es distinto a lo que es el apoyo a una medalla de oro olímpica, pero que se va sustentando en el tiempo con la idea de permitir que el siguiente ciclo se pueda sustentar y se pueda lograr nuevamente otro hito. Adicionalmente a eso, creo yo que se ha avanzado en el PRODAR también respecto de varios elementos que en algún momento eran un problema. Por ejemplo, cuando no podía volver a revalidar una marca producto de una lesión. En esos casos el deportista perdía ese logro y había que esperar un nuevo ciclo, pero no quedaba con el acompañamiento. Entonces también se ha mejorado para que efectivamente exista la opción de pensar en el hito siguiente, cuando obviamente el deportista se haya recuperado, esté preparado y pueda revalidar su marca. Adicionalmente también el acompañamiento, por ejemplo, en el tema de salas cunas, para padres, madres que requieren de un acompañamiento siendo deportistas activos y teniendo opciones de ser apoyados en esa materia. Ha ido desarrollándose también todos los equipos, tanto equipos multidisciplinarios donde hay psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos que apoyan y que están permanentemente en contacto con tanto a través de las federaciones, del Comité Olímpico o del Centro de Alto Rendimiento. Entonces hay varias medidas. Ahora, parece absolutamente interesante y es algo que también nos interesa ver cómo una vez cerrado este círculo de competencia, este deportista puede integrarse en otro espacio, ¿no? Sea un espacio técnico de su disciplina, sea un espacio directivo de su disciplina, sea en un espacio dentro del ámbito del deporte. Hay hoy día analistas, hay gente de alto rendimiento que está en diversos espacios y que yo creo que son de mucho valor, así que yo insistiría con eso porque creo que muchas veces el alto rendimiento requiere de mucha dedicación, de mucho tiempo, de mucho conocimiento, de mucha acreditación dentro del sistema y perder a un deportista es doloroso, ¿no? Es perder porque pierdes mucho tiempo, pierdes mucha experiencia, puedes transmitir muchas ventajas y eso yo creo que hay que tratar de preservarlo. Gracias, ministro. Bueno, usted mencionó que el deporte se constituía en base a distintas inversiones. En ese sentido, todos sabemos que el deporte puede cambiar vidas, sobre todo la de los jóvenes en entornos que están más marginalizados a nivel socioeconómico. ¿De qué forma está trabajando el ministerio para llevar el poder transformador de este mismo deporte
a las comunidades más vulnerables de nuestro país? Y mirando también hacia adelante, ¿cómo visiona que el deporte pueda seguir siendo una herramienta de inclusión y desarrollo para nuestra juventud? Ya, lo primero, efectivamente yo les contaba de lo que son actividades. El Instituto Nacional de Deporte tiene, a través de sus planes y programas, ¿no?, el Crecer en Movimiento, que está hecho para niños, para la edad escolar, o de participación social, el DPS, son proyectos que están en todas las comunidades, ¿no?, y que de alguna manera se ejecutan en vinculación con los municipios, donde en la relación con el municipio decimos, mire, tenemos este proyecto, ¿dónde le parece más adecuado? ¿Cómo lo distribuimos geográficamente? ¿En dónde está el espacio para poder concretarlo? Eso respecto a los planes. Uno de los proyectos que por lo menos a mí me estimula enormemente es como tal vez un proyecto que reúne una serie de elementos, es el mejoramiento de la infraestructura deportiva escolar a nivel rural. Me ha tocado, y de hecho ahora en Tarapacá, la semana estuve en La Tirana, en la escuela de La Tirana, que tiene 301 alumnos, inaugurando su multicancha techada, su cancha, sus camarines, y ese tiene un tremendo valor porque esos espacios sirven en lo académico, sirven para la clase de educación física, pero sirven para el recreo, sirven para la actividad extraprogramática, sirven para el taller después de la jornada, sirven para la reunión social, sirven para las clausuras, o sea, tiene un multipropósito. Y son comunidades que están lejanas. Me decía el inspector del colegio ese día, mire, aquí nosotros funcionamos hasta octavo básico. Y después los niños y niñas tienen que moverse 45 minutos para un lugar o para el otro, porque aquí el colegio es hasta octavo. Entonces, uno dice, cómo es nuestro territorio, ¿no? Qué diverso es. Entonces, en esa infraestructura yo he tenido la posibilidad de estar, así como estuve ahora en La Tirana, también estuve en Pachica, que es la misma región a la cordillera, o estuve en Bulnes, o en Paiguano, o en Puerto Fuy. ¿Y por qué los menciono y me los conozco? Porque creo que son territorios muy especiales, requerimientos muy, muy particulares. Fíjese que en Pachica a los niños les pregunto, bueno, ¿qué es lo que más les gustó? Se había mejorado la multicancha, la iluminación, los camarines. Les pregunto, ¿qué es lo que más les gustó? Yo pensando me va a decir, no, la multicancha porque está buena para jugar y qué sé. No, me dice, ¿sabe qué, tío? Me dice, así el niño, ¿sabe qué es lo que más me gustó, tío? Que puedo ir al baño y tirar la cadena. Eso mismo digo yo. Uno piensa que a veces el espacio o el efecto que puede tener es muy concreto, ¿no? Mira, si está la cancha, está bonita, juega. No, para el niño el tremendo valor era que iba al baño y tiraba la cadena. Entonces uno dice, wow. Qué duro. Esto tiene componentes que van mucho más allá, ¿no? Y creo que ese es el valor que uno va viendo en este tipo de iniciativa. Adicionalmente a eso, y yo agradezco enormemente, creo que hemos tenido harto apoyo de municipios, de gobiernos regionales, para ir impulsando estas diversas actividades también en regiones, ¿no? En iniciativas que a veces parecen sencillas, que parecen bien rápidas así de implementar, pero que tienen un efecto local súper importante. Entonces, yo diría que este tipo de eventos, este tipo de actividades, este tipo de mejora son los que van creando comunidad. Yo después terminé en Camiña, después de estar en La Tirana, en la inauguración de una cancha con gradería, con grupo electrógeno, con iluminación. Y claro, uno dice, no, aquí la cancha quedó súper bien, van a jugar fantástico, sí, pero además las autoridades estaban muy contentas porque en caso de que hay en Camiña, que a veces sucede con los temblores, quedan aislados. Entonces, tener un espacio para convocatoria en la comunidad, tener un espacio con iluminación autónoma, tener un espacio donde además hay baño, resuelve muchas dificultades. Y ahí todavía no estamos pensando en lo deportivo. Por eso que a veces se cruzan estas cosas y es ahí donde uno le toma mucho valor a lo que queda más alejado, lo que es más rural, y que por lo demás los datos también nos dicen, ¿no?, que
a nivel rural es menor la práctica de actividad física y deporte. Muchas gracias, ministro. Ministro, usted vivió muy de cerca lo que fueron los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y todo el esfuerzo que hubo detrás. Pero ya pensando en el futuro, ¿cómo proyecta el desempeño de Chile en Lima 2027? ¿Cree que el país podría superar la cantidad de medallas de oro logradas en Santiago? Y en ese mismo sentido, ¿cómo evalúa la infraestructura que nos dejó Santiago 2023? Parto por lo último. Creo que el desarrollo de la infraestructura no solamente ha sido excepcional, no solamente lo han dicho los deportistas, que están muy contentos, que quedaron espacios realmente preciosos, que se han podido seguir utilizando de muy buena manera. En su especialidad, el Centro de Deportes de Contacto ha recibido varios eventos. Sí, buenísimo, muy bonito. El Centro de Deportes Colectivos ahora va a estar esta semana recibiendo a la AmeriCup. El Coliseo Central, estamos muy contentos, está maravilloso, va a recibir el Mundial Sub-20 y va a ser una de las principales sedes. Entonces creo que en términos de infraestructura ha sido una tremenda inversión de nuestro país y creo que ha posibilitado también el que no solamente tengamos más espacios, sino que esos espacios estén recibiendo permanentemente más actividad y también eventos internacionales. Y adicionalmente, yo diría que la experiencia de Santiago 2023 fue maravillosa en múltiples aspectos, ¿no? Para muchos deportistas, competir en este nivel, en Chile, con su familia, con sus amigos, con el aliento, es algo impagable. Creo que los resultados que ahí se dieron fueron realmente espectaculares, fueron muy buenos. Probablemente no va a ser sencillo el siguiente paso en Lima. También creo que es posible sumar medallas. Y cuando digo no me refiero solamente a igualar o a superar, sino que mi expectativa o mi sueño es que les siga yendo bien, pero que además sumemos otras medallas, ¿no? En otras disciplinas. Yo creo que aperturar esto no solamente tiene que ver con la consecución de las medallas que tuvimos, sino que ampliemos también el universo de disciplinas que son parte de ese privilegio. Creo que esa sería una muy buena noticia. Creo que Chile vuelva a tener una nómina grande, numerosa, sería también una estupenda noticia. Y que yo le agregaría así como guinda de la torta que una vez que vayan a Lima 2027 también puedan tener en el horizonte ojalá los Juegos Olímpicos de la Juventud el 2030, porque creo que eso también determinaría cómo seguir este proceso, este permanente de formación, competencia, rendimiento, ¿no? Que es lo que todos aspiramos. Perfecto, muchas gracias. Ministro Pizarro, los grandes eventos deportivos requieren un nivel de coordinación interinstitucional muy alto. En ese marco, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta su cartera para lograr la sinergia necesaria en temas logísticos y de seguridad? Y desde su rol como ministro, ¿cómo puede el ministerio liderar o facilitar esta colaboración para que la realización de los eventos futuros en Chile sea cada vez más segura y exitosa? Sí, yo creo que el último tiempo, y esto a propósito de lo que fue la experiencia de los Juegos, quedaron constituidas muchas mesas de trabajo, ¿no? Con aduanas, con migraciones, con carabineros, con la PDI, con también relaciones exteriores. Usualmente los eventos nos exigen que vengan de múltiples nacionalidades. Hay que pensar que solo los Juegos Panamericanos eran 41 nacionalidades. Si lo estamos repartiendo, el Mundial Sub-20, vienen 23 selecciones más Chile, ¿no? Muy diverso, ¿no? De todos los continentes. Los eventos en general tienen ese requerimiento. Entonces, el tener una unidad que está funcionando de manera permanente es ir facilitándose porque vamos replicando muchas situaciones que son comunes. Podrá cambiar que una es velódromo y la otra es estadio, pero seguridad, transporte, logística, hotelería, aeropuerto, recepción de delegaciones, es
un ítem bastante similar. Entonces, yo diría que en eso se ha avanzado bastante. Cuando yo hacía la referencia a cómo los distintos municipios han colaborado, es que efectivamente más de 20 municipios, más de 20 ministerios han colaborado en este proceso, ¿no? Transporte, a propósito de los juegos, porque tenía la red de metro disponible, porque hubo buses eléctricos disponibles, porque hubo transporte en superficie disponible, porque se modificaron ciertas rutas para facilitar tanto los eventos en espacio público como la proximidad del usuario y o del deportista. Entonces, así nos pasa también en la recepción del aeropuerto, donde el SAG, donde aduana, migraciones, Carabineros, PDI tiene también todos sus protocolos también cubiertos. Hemos tenido mucha colaboración, agradecemos enormemente porque creo que esa es la forma de poder desarrollarlo cumpliendo los procedimientos de cada servicio, pero poniendo a disposición las mejores opciones para poder hacerlo. Y creo que eso también nos permite proyectarnos hacia el futuro con esa misma idea colectiva de dar a las alternativas, de dar soluciones y de poder aprobarlas favorablemente. Muchas gracias, ministro. Ministro, hablemos del recambio. En verdad, algo que me preocupa profundamente sobre el alto rendimiento juvenil. En verdad, hoy en día cuesta mucho con tanta pantalla que los niños sigan haciendo actividad física, si bien Santiago 2023 hizo un marco de arte e inspiraciones, pero igual es un desafío, algo que en verdad he visto que no ha cambiado mucho desde que yo tengo 13 años, que el apoyo llega un poco después de la medalla. Hoy día tengo 25 y veo las generaciones antiguas y en verdad eso no ha cambiado mucho. Los juveniles siguen pidiendo apoyo para poder viajar a los campeonatos y en verdad eso puede provocar que desistan en el camino. ¿Cómo planea el Ministerio abordar este desafío para que el apoyo no solo llegue después de la medalla, sino que durante el difícil camino hacia ellas? Bueno, la primera parte, yo diría que hay distintas formas de ir abordándolo. Por ejemplo, el tener centros regionales, ¿no? Nuestra idea, por ejemplo, hoy día, voy a poner una disciplina que son, respecto al atletismo, los martilleros, ¿no? En la región de la Araucanía y particularmente en el Campo Ñelol tenemos al mejor grupo de martilleros, damas y varones. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un espacio especial de desarrollo para que ellos puedan continuar con ese nivel de preparación y de competencia. Efectivamente, esta captación de nuevos talentos juveniles pasa también, yo diría, por dos aspectos en donde ambos podemos colaborar: el mundo federado, en general las instancias de captación adecuadas, y el mundo público, por ejemplo, en nuestro caso, promoviendo que en todas las regiones hayan programas especiales, ¿no? Que ahí puedan definirse cuáles son los deportes estratégicos y que a partir de eso, bueno, generemos captación, generemos preparación, evaluación de ese grupo de talentos. Hay regiones que lo han cumplido bastante bien, algunas de ellas, y particularmente las disciplinas de remo y canotaje han sido muy activas en esa materia. Y obviamente están en la región del Maule, están en la región de los ríos, están en la región de los lagos, porque cuentan además con condiciones para ello. Hay otros espacios que se han ido haciendo un poco en esta aventura del ir promoviendo eventos. La región de Tarapacá instaló un estadio en la playa y es así como el voleibol playa tiene un recinto donde no solamente ha participado, sino que además logró clasificación a los Juegos Olímpicos. Y últimamente, en ese mismo recinto, la selección de fútbol playa, por primera vez en la historia, clasificó a un mundial de la especialidad. Entonces, combinar el mundo público, la gestión de los territorios, dado que hay especificidad en estas disciplinas, y también el rol entre lo federado y los organismos públicos, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que continuar desarrollando. Es por eso que también los Juegos Escolares queremos que sigan potenciándose y que los Juegos Nacionales, que el año anterior estuvieron en la Araucanía y que tuvieron 16 disciplinas convencionales, 6 disciplinas paralímpicas, por primera vez con mucho mayor protagonismo, porque el deporte paralímpico también ha tenido un desarrollo bien importante, ¿no?
con muy buenos resultados y con reconocimiento tanto de diplomas olímpicos como de medallas. Entonces también llevar acompañado, como sucede en todos los mega eventos, ¿no? En los Panamericanos, en los Olímpicos, va el deporte convencional y a continuación viene el deporte paralímpico. Muchas gracias, ministro. Por último, hemos visto cómo las casas de apuestas online últimamente se han vuelto muy presentes en el deporte. Entendiendo la importancia de proteger la integridad de las competencias, ¿cuál es su visión sobre este fenómeno y de qué manera cree que el Estado puede regular esta actividad para prevenir los efectos negativos de esta en el deporte? Sí, es un tema particularmente sensible. Usted lo está mencionando respecto de lo que es el foco en lo deportivo y lo que son las apuestas deportivas. Sin embargo, hay un par de temas que sería bueno también poner antes, ¿no? Primero, que las casas de apuestas no están reguladas. Y creo que ahí hay un primer punto que hay que tener muy presente. Segundo, que efectivamente son de alguna manera un vínculo bien complejo para los menores, dado que promueven que entren en el régimen de las apuestas, dado que le entregan recursos o fondos para iniciar ese proceso, con los riesgos de adicción que eso puede tener, ¿no? Adicionalmente, y tomamos absolutamente lo que señala usted a continuación, efectivamente también muchas disciplinas deportivas se está jugando y ya no se juega el resultado final. No dicen, mire, es que esta deportista le gana a esta deportista. No, dicen, no, esta deportista va a cometer una falta, esta deportista va a haber un tema técnico intermedio, va a haber una tarjeta amarilla en uno, va a haber un abandono en otro. O sea, situaciones que se prestan para otras interpretaciones. Dicho eso, es que efectivamente hoy día hay un avance en un proyecto de ley que lleva adelante el Ministerio de Hacienda respecto de la regularización de estas organizaciones. Y creemos que es muy necesario que efectivamente puedan estar reguladas. Y a partir de ahí, en cómo puedan intervenir, ¿no? O no dentro del sistema, porque me parece a mí que es del todo necesario y porque vemos que hay muchos niños, ¿no? En que están involucrados en estos procesos y eso es profundamente riesgoso. Muchas gracias, ministro. Ministro, ahora vamos a cambiar el formato. Cada uno de nosotros le vamos a ir diciendo un concepto y usted nos debe responder con la primera palabra o frase corta que se le venga a la mente. Ok. Para que entienda mejor, Valentina le va a decir un concepto a Ignacio, Ignacio le va a responder. Ignacio, ¿qué se te viene a la mente si te digo USACH? Alma mater. Perfecto, ¿entienden la dinámica? Está perfecto. Ya, genial, partamos. Juegos Panamericanos 2023. Satisfacción. Cohesión social. Profundamente relevante. Liderazgo. Un bien preciado. AC/DC. Ah, notable. Cultura deportiva. Un desafío. Guerra de los 12 días. Toda guerra es lamentable. Competencia. Necesaria. Kaiser. Es un lindo recuerdo. Copa Libertadores. El sueño. Juegos Olímpicos 2032. Brisbane. De la cancha al ministerio. Una sorpresa. Inteligencia artificial. Lo dejamos en eso mismo, inteligencia artificial. Beca Prodar. Un estímulo muy necesario. FIU. Lo máximo. Totalmente de acuerdo. Momento más feliz, ministra. Bueno, lo voy a llevar a lo deportivo. Yo creo que para mí, por lejos, lo deportivo es el hito de haber estado en la Copa Libertadores. Chile. Qué difícil resumirlo en una frase, ¿no? Pero es el sentimiento. ¿Futbolista, profesor o ministro? Futbolista por lejos.
Y por último, esta entrevista. Una sorpresa. Espero que haya sido una grata sorpresa. Pero por supuesto, por supuesto. Bueno, ministro, le agradecemos profundamente que haya aceptado ser parte de esta enriquecedora conversación y sobre todo por inaugurar nuestra serie de podcast. Ah, inaugurarla además. Sí, Vaya. no. O sea, eso yo les iba a decir, bueno, espero que haya sido más entretenida que otras, pero... No, o sea, dejamos la vara muy alta. No, muchísimas gracias. Bueno, y le ofrecemos unos minutos también para que nos pueda compartir qué le parece esta experiencia y también para que pueda dejar una invitación a que vean este podcast. Bueno, tal como les decía al principio, yo creo que es una muy bonita experiencia. Creo que poder vincularse, relacionarse, conocer a veces un poco más desde el otro ámbito. Ustedes están en diversas carreras que seguramente van a tener que enfrentar distintos momentos y muchas veces, y además los vi muy bien preparados, porque yo creo que eso es muy necesario, ¿no? A mí que me ha tocado estar en el espacio más académico, entiendo también que hoy la inteligencia artificial, las múltiples actividades, en fin, van generando adaptaciones, adecuaciones, prioridades, y creo que un joven, que un alumno también tenga un sentido en continuar ese proceso de formación desde otro ámbito, a lo mejor más distendido, más recreativo. Me parece muy valioso, así que los felicito a la universidad también. Hemos tenido oportunidad de compartir en distintos espacios y creo que esta iniciativa, aplaudo que en general ustedes la sigan impulsando. Gracias, ministro. Y bueno, como para cerrar este primer capítulo y como muestra de agradecimiento por haber estado con nosotros, queremos hacerle entrega de este libro de publicación del Planetario, la cual fue editada este año. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí en la oficina como testimonio y recuerdo también de este primera entrevista. ¿Ah? También aquí tenemos una libretita del Departamento de Ingeniería Industrial. Aquí está. Ah, pero perfecto. Para que anote todas sus cositas, no se le escape nada. Y obviamente aquí un usachim. Pero perfecto. Mire, dos cosas de esto, porque cada cosa tiene a veces un sentido. Esto por supuesto que estará en algún llavero. Lo más probable es que alguno de mis nietos lo encuentre muy atractivo, así que... y también decirle que yo tengo un hijo que es ingeniero civil industrial. Así que de otra universidad, pero como carrera... Colega igual, colega. Colega, así es. Así que, y sé que él está feliz con su carrera. Ha sido una experiencia también muy bonita para él. Así que también desde un poco a la distancia, pero compartir también que es parte de lo que tengo en la familia. Ministro, yo también le tengo un regalo. Esta es una edición de los 100 años de la Facultad de Ingeniería de los USACH. Se la dejamos ahí para que la pueda revisar. Oiga, como yo a todos les trato de buscar un sentido, y yo le dije que la Copa Libertadores para mí había sido importante, es un club que también cumple 100 años. Entonces, muchas veces las interacciones que se producen nos llevan a espacios comunes, así que felicitar también a la facultad y desearle también que los años que vengan sean igualmente muy positivos. Muchas gracias, ministro. Gracias. Espero que ustedes lo hayan pasado bien también. Obvio. Muy grato el ambiente, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias por su disposición. Bueno, muchas gracias a todos. Los invito a seguir nuestras cuentas en YouTube y en redes sociales. Hasta pronto.